Buenas tardes, vamos a continuar con uno de nuestros talleres de arte que organiza la Municipalidad de Rosario. Y seguimos trabajando en esta oportunidad también con el tema del mandala. En este caso vamos a tomar un disco de vinilo de esos que se usaban antiguamente y que algunos seguramente todavía tendrán en sus casas, una servilletita o puede ser un papel afiche también, papel glacé, pinturas, preferentemente acrílicos, y también vamos a trabajar con un delineador de falso vitrón, que es para darle un poquito de textura. En vez del delineador se pueden usar también plasticolas de color o también gesso. Tomamos la servilletita y la vamos a recortar haciendo un círculo y la vamos a pegar sobre la superficie que ya tiene un papel. La vamos a tapar, fíjense, le hacemos un agujerito en el medio y luego vamos a seguir trabajando colocándole a modo de textura. Vamos a ir trabajando con el delineador alrededor del papel para separar esa superficie, o sea, ese plano de papel con el resto que va a estar pintado. Luego vamos a ir haciendo puntitos con rojo, siempre alrededor, siempre de forma circular, porque si ustedes recuerdan lo que hemos hablado en otros talleres acerca del mandala, es que justamente esa palabra significa círculo, significa lo que es redondo, lo que es circular, y si observamos, por ejemplo, lo que nos rodea, lo cotidiano, la naturaleza, vamos a encontrar un montón de formas que tienen que ver con este mandala, es decir, las ruedas, ya como parte de la tecnología fabricadas por el hombre, las, el ventilador, por ejemplo, la hélice, todas cosas realizadas por el hombre, pero también si, por ejemplo, arrojamos sobre el agua una piedra, vamos a ver que se crea una superficie circular también, que se va ampliando. Es como un mandala. El sol, la luna, son circulares. Y así sucesivamente podemos encontrar en las flores, en las plantas, en las hojas, en las piedras, formas circulares, donde todo se repite. El equilibrio que tiene la naturaleza es que lo que el hombre tendría que tratar de imitar, ya que la naturaleza es perfecta, el ecosistema es perfecto, tiene ese perfecto equilibrio y lo podemos observar en el mandala, por ejemplo. Acá vamos a trabajar con las texturas táctiles, en este caso, proporcionadas por el delineador, esa parte plateada, y también con texturas visuales. Las texturas visuales las vamos a ir realizando con pinceladas
que de alguna manera podríamos llegar a decir que se acercan al puntillismo, por la técnica, pequeños puntitos, uno al lado del otro. En este caso, vamos a rodear y hacer todo el contorno con pequeñas pinceladas en rojo, en verde, en azul, en dorado, y vamos a continuar, por ejemplo, con rojo. Fíjense que es muy fácil trabajar de esta manera. No tiene que ser algo perfecto, ya que lo hacemos de una manera artística. No es una máquina la que está fabricando este objeto decorativo, este mandala. Es una construcción que de alguna manera, al elegir los colores, al elegir también las texturas, estamos volcando de alguna forma nuestro mundo interior. No es lo mismo si elegimos el anaranjado, el amarillo y el rojo, que son colores cálidos, a si utilizamos, por ejemplo, el azul, el violeta, el verde, que son colores fríos. Entonces vamos a tener una variedad de colores a nuestro alcance, primarios, como el rojo, el azul y el amarillo, secundarios, como la mezcla de estos primarios, verde, naranja, violeta, y toda esa gama de posibilidades que existen entre los diferentes matices, entre los diferentes grados de claridad u oscuridad de los colores. Entonces, los invito a trabajar en la construcción de sus propios mandalas. Yo comencé trabajando con un disco en este caso, que seguramente a algunos les habrán quedado en algún rincón de su casa, que no lo utilizan o lo han guardado de recuerdo. Quizás tienen todavía un tocadisco, en fin, cada uno sabrá, digamos, cómo lo puede obtener a este disco que sirve de soporte para construir este hermoso mandala. Entonces, continuamos ahora con los dorados. Fíjense que yo, por ejemplo, les hice una parte un poquito más pronunciada, con unas ondas un poco más gruesas, más grandes, y una textura también mayor en esta parte. Podríamos ver que este mandala, digamos, esté ubicado después de esta manera. Entonces, continuamos realizando los puntitos uno al lado del otro. Es un trabajo minucioso, de paciencia. Como les decía, cada uno va a reflejar su mundo interior, su parte interna, en la construcción de sus propios mandalas. Hacemos un pequeño puntito al lado del otro. Preferentemente yo trabajo con acrílicos porque tienen un fácil lavado, porque se pueden mezclar con agua, pero pueden también utilizar otro tipo de elementos, como esmaltes sintéticos.
Lo fundamental es sentirse cómodos, es sentirse a gusto, es sentirse bien con la actividad que ustedes van realizando. Por eso es tan importante, digamos, si bien yo elegí estos colores, pero ustedes pueden, por supuesto, utilizar otros. Pueden cubrir toda la superficie, pueden cubrir una parte, eso queda según el criterio de cada uno, pero acá lo interesante es observar cómo, digamos, el disco en sí mismo tiene una serie de rayitas, si ustedes lo observan bien, circulares, y eso les puede a ustedes orientar para seguir trabajándolo. También pueden utilizar una fibra clarita como para orientarse un poco mejor. Y si no, pueden pintarlo así directamente. Seguimos haciendo otra línea puntillista con la puntita del pincel y seguimos utilizando en este caso dorado. A mí particularmente me gusta toda la superficie cubierta, pero no necesariamente ustedes tienen que hacer lo mismo. Vieron que ya otras veces hemos hablado en otros talleres acerca de, por ejemplo, ¿dónde está el final de una obra de arte? Cuando uno realiza una obra, ¿cuál es el final? Cuando uno ya considera que, bueno, que está bien, que está terminada, que está equilibrada, que está simétrica, porque era lo que queríamos lograr, que está, digamos, que no está saturada visualmente, que todos los colores han sido ubicados de una manera, digamos, pensada, combinando cálidos, fríos, eh, con diferentes matices y demás. ¿Y cuál será, digamos, la finalidad de una obra? ¿Cuál será? O sea, hacerla y dejarla allí, dejarla guardada en un cajón, juntar obras que hemos realizado, que tienen un sentido artístico y estético y guardarlas a todas, o tratar en algún momento de exhibirlas, de mostrarlas, o sea, que adquieran esa razón de ser cuando lo colgamos, cuando lo mostramos, cuando lo exhibimos. Es decir, allí pasa a ser realmente un hecho artístico eso que hemos realizado. Entonces seguimos trabajando. Con este sentido estético y artístico para llegar a esa parte final que es su exhibición, mostrarlo o bien regalarlo, colgarlo.
Por supuesto que para eso nos tenemos que organizar, tenemos que dedicarnos un tiempo también a nosotros mismos, ubicar, aunque sea dentro de sus propias casas, un espacio para este taller. Muy bien, fíjense. A mí particularmente me gusta mucho también el dorado y el plateado porque le da esa posibilidad, digamos, de acuerdo a donde esté iluminado, donde le dé la luz, de tener ese juego de alguna manera de luces y sombras que lo hacen tan atractivo. Y lo vamos a completar por último con pequeños puntitos, con texturas también doradas. En este caso es un dorado un poquito más amarillo, el otro era más caoba. Y vamos completando cada espacio con pequeños puntitos, es decir, con pequeñas texturas visuales. Dejamos entre estas curvas, fíjense todas estas líneas curvas, que son, digamos, el contorno final del mandala. Vamos a dejar espacios vacíos y espacios llenos. En los espacios vacíos se va a notar el fondo y en el espacio que vamos a ir llenando lo vamos a ir haciendo con estas texturas visuales. Aparece, sigue teniendo protagonismo el fondo, es decir, acá no nos olvidamos que se trata de un disco. Podría ser otra cosa, podría ser una madera, podría ser un cartón, podría ser una chapa, en fin, existen muchos materiales. Pero en este caso, fíjense que no vamos a tapar toda la superficie y vamos a dejar que aparezca el fondo, que es justamente este disco que hemos traído de lo retro a la actualidad. Muy bien, vamos a seguir rellenando los espacios. Jugando, es una cuestión lúdica también. Hay que soltarse un poco también y animarse en una cuestión lúdica y jugar un poco con las formas, con las líneas, con las curvas, con las rectas, con los puntos. Bueno, acá la recta prácticamente no aparece, son círculos y son curvas porque de eso se trata justamente el mandala, como su nombre lo indica, el círculo. Es interesante, digamos, que justamente el fondo de este mandala es negro y queda muy bien, digamos, ir cubriendo la superficie. Por eso es interesante jugar de alguna forma con estos espacios de lo que es la figura y el fondo. Una figura simple, negra, es decir, un valor acromático y el resto, pequeños puntitos
de colores. Obviamente, es un trabajo que requiere mucha paciencia. ¿Por qué? Fíjense, o sea, no es como, digamos, tomar un pincel grueso o un rodillo, o un pincel, una pinceleta. O sea, hay muchos materiales de pintura y hay muchas técnicas, pero nosotros estamos haciendo pequeños puntitos al modo puntillista cubriendo la superficie. Muy bien, nos ponemos una hermosa música de fondo, armamos un espacio de trabajo agradable dentro de la casa o en el jardín o en un balcón, en la terraza, donde a ustedes les guste más, donde se sientan más cómodos y fundamentalmente donde puedan dedicarse un momento para ustedes mismos. Fíjense cómo se ha ido cubriendo toda la superficie y como les decía antes, es decir, los mismos círculos que ya de por sí tiene el disco nos ayuda a orientarnos cuando empezamos a trabajar. Y esto lo podemos colocar sobre una pared y colgarlo, por ejemplo. También lo podemos usar de móvil entre las plantas, colocarlo forma de adorno, pero en este caso lo vamos a colgar y ahí lo pueden ver que realmente ha quedado terminado y bueno, los invito a todas las posibilidades creativas que se les ocurran. Esto es el inicio para el propio trabajo de ustedes, que puede ser con un disco, como lo hice yo, o bien con otro tipo de elementos. Muy bien, espero que este taller les haya gustado. Como siempre los organiza la Municipalidad de Rosario y será hasta la próxima.